Bien, muy buenas tardes, jóvenes, o bueno, buenas noches, mejor dicho. Buenas noches, bienvenidos a su clase de física general. El día de hoy, pues, vamos a estudiar la dilatación térmica, el cual, pues, es un fenómeno que ocurre cuando una sustancia cambia de temperatura. Entonces, vamos a analizar tres tipos de expansión. O, bueno, tres tipos de dilatación, pues digámoslo así mejor. La expansión lineal, la superficial y la volumétrica. Bien, ¿a qué nos referimos nosotros con dilatación? Bueno, dilatar viene del término, dilatar, mejor dicho, da la idea de algo que aumenta sus dimensiones. Si usted dilata el tiempo, eso implica que usted está haciendo que algo tarde una mayor cantidad de tiempo. De ahí que dilatar tiempo, pues, no suele ser positivo, a menos que usted, digamos, si es un partido de fútbol y usted está dilatando el tiempo, es decir, está aumentando el tiempo en el que no hace nada, pues es beneficioso para su equipo y no tanto para el rival que va perdiendo. Si es el caso contrario, es el árbitro que dilata el tiempo para darle oportunidad a un equipo para que no se empate, bueno, entonces ahí no es tan positivo. Pero bueno, dilatar viene de aumentar, aumentar. Resulta que cuando una sustancia cambia de temperatura, ese cambio de temperatura está relacionado con un cambio en el tamaño del objeto. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si un objeto durante la madrugada alcanza los 5 grados, pongamos 5 grados, y durante el día su temperatura aumenta a 78 grados, entonces ese aumento en la temperatura que provoca es un aumento en el tamaño. Acá tenemos un ejemplo en la, permítanme, aquí. Acá tenemos un ejemplo en la imagen de la derecha. Podemos ver cómo la dilatación lineal dañó estas vías del tren. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, el metal al calentarse se expande, pero como es una estructura sólida, lo que ocurre al expandirse es que se deforma. Se deforma porque se estira en ambas direcciones y termina deformándose. Es por eso que las vías del tren no son una sola estructura, sino que va construida por segmentos que tienen una pequeña separación. Esa pequeña separación es para que cuando el ferrocarril se estire, pueda sellar el espacio en las vías, entre los segmentos de vía. Tal como, bueno, no se observa, una barra, tenemos una barra calienta y al calentar aumenta longitud. Es un poquito lo que aumenta. ¿A qué me refiero con un poquito? Bueno, es una milímetros, ¿sí? Es una cantidad pequeña la que aumenta de longitud. Pero, a pesar de que el aumento es pequeño, puede causar estos problemas. La dilatación tiene una ecuación. Dice que la longitud final es igual a la longitud inicial, pero se le suma este término, que es el término de dilatación.
longitud inicial por una letra alfa, que ya vamos a ver qué es, y el cambio de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial. Ok. L, L es la longitud final. Y L sub 0 es la longitud inicial. Disculpen. Entonces, si no hubiera cambio de temperatura, la longitud final sería igual a la inicial. Pero ese no es el caso. Resulta que siempre hay casi siempre, hay un cambio de temperatura. Ok. ¿Qué es la letra alfa? La letra alfa es, en este caso, un coeficiente de dilatación lineal. Digamos que esa constante es la que me dice a mí qué tanto se va a expandir, qué tanto se va a expandir la sustancia, qué tanto se va a expandir la sustancia eh, eh, bueno, por cada grado de temperatura. Para que ustedes tengan una idea, estos son, entre comillas, siempre entre comillas, ¿verdad? Valores pequeños, si se fijan, está el valor en notación científica, pero el exponente es a la menos 6. O sea, ese número que usted ve ahí, 24, 19, 12, hay que dividirlo entre 1.000.000. Bien, aquí tenemos entonces el coeficiente de dilatación para diferentes materiales. Vamos a notar. Vamos a notar que los más, por ejemplo, son los metales. Tal es el caso de el aluminio, el latón, bueno, el concreto no es un metal, el latón, el cobre, el hierro y el acero. El hielo, el hielo pues también se expande bastante. El oro ahí más o menos. Pero vean ustedes que el vidrio de ventana y el vidrio Pyrex casi no se expanden. Es decir, se expanden muy poco. Y por eso este valor es más pequeño que el de los metales, por ejemplo. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se hacen, cómo aparecen los datos y cómo se hacen estos cálculos de longitud. El problema dice así: una viga de acero tiene 5 metros de longitud a una temperatura de 20 grados. Si en un día caluroso la temperatura sube a 40, ¿cuánto cambia la longitud de la viga? ¿Cuánto cambia la longitud de la viga? Es decir, la viga estaba a 20 y la temperatura sube a 40, entonces esta viga se tiene que estirar. Y note usted que la viga es de acero, entonces ya tenemos nosotros acá el coeficiente para acero. Bien. Perdón. Bien, entonces nos están pidiendo el incremento en la longitud, que es consecuencia de la dilatación. El incremento en la longitud. ¿Cómo se calcula ese incremento? Bueno, se calcula de esta manera. El incremento en la dilatación es otro nombre que recibiría, es otro nombre que, perdón, sí, el cambio de longitud, es otro nombre que recibiría el cambio de longitud. Entonces, el cambio de longitud es delta L, esto le vamos a llamar también incremento en la dilatación. Y entonces el cambio de longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de expansión
lineal por, bueno, por el delta T, la diferencia de temperaturas. En este caso, el delta T serían los 40 grados menos los 20 grados. Hacemos todas estas multiplicaciones y vean que la viga, tiene una longitud inicial de 5 metros. Ok, bueno, así aquí está, sí, 5 metros. Aquí al inicio lo dice, tiene 5 metros de longitud, una temperatura inicial de 20, una final de 40. Y por las condiciones, bueno, vamos a continuar. Calculemos entonces el cambio en la longitud y obtenemos que si la viga mide 5 metros, el aumento en la longitud fue 1.2 por 10 a la menos 3 metros. Es decir, el cambio en la longitud fue de 5 metros. Perdón, el cambio en la longitud fue, la longitud inicial era 5 metros y el cambio en la longitud es 1.2 por 10 a la menos 3 metros. O sea, imagínense que usted tiene un objeto de 5 metros y lo que le aumenta es 1.2 milímetros para un objeto de 5 metros, en lo que le afecta es en un 1.2 milímetros. Note usted entonces que estas cantidades son en el orden de los milímetros. Ok. Adicionalmente a la dilatación lineal existe la dilatación superficial. Aquí ya no hablamos de, ok, en la dilatación lineal era un cuerpo que se estudiaba en una sola dimensión. Ahora tenemos entonces un problema con dos cuerpos que se va a estudiar en dos dimensiones. Ya no solo una dimensión, ahora son dos dimensiones. La forma de la expansión superficial es que el área final será igual al área inicial más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por el área inicial por por la diferencia de temperatura. Entonces el cambio en el área es igual a todo esto de acá, 2 veces el coeficiente de dilatación térmica lineal por el área inicial por el cambio en la temperatura. Ok. Ok. Entonces el cambio del área es igual a 2 veces el coeficiente por el área inicial por el cambio en la temperatura. ¿Cuándo se da una dilatación superficial? Bueno, cuando usted trabaja con, por ejemplo, láminas delgadas, en donde el grosor no es importante. Ok, continuemos. Bien, aquí les decía entonces que la dilatación superficial se puede dar principalmente más que son delgadas, pero como son hojas, ya tienen dos dimensiones. En este caso me estoy refiriendo a hojas metálicas, por ejemplo, donde fabrican las láminas para hacer los techos. Antes de troquelarla y darle la forma que tienen los techos, pues lo que hay es una lámina lisa. Este ejercicio es bonito porque la lámina tiene un agujero que tiene una medida cuando la lámina pues está a su temperatura baja. Pero cuando la lámina se calienta, se pregunta qué pasa con el agujero que pues
el agujero que está en medio de la lámina. Ok. Resulta que el área del agujero inicialmente es esta, 0.785, bueno, todo este número en metros cuadrados. Si se hace el cálculo del área final con los datos presentados acá, se tiene un valor de 0.79 metros cuadrados. Esto, bueno, pues, bueno. Vamos a comparar los dos, perdón, vamos a comparar los dos resultados. El inciso A es 0.785, en el inciso B es 7.88 al calentarla. Ok, entonces si usted tiene un cuerpo que tiene un agujero y usted calienta el cuerpo, como consecuencia, el agujero se hace más grande. ¿Sí? El agujero se hace más grande. No es fácil de ver, no es fácil de ver y es pregunta de examen. En la dilatación volumétrica, aquí ya tenemos las tres dimensiones. Largo, alto y ancho, si lo quisiera decir. Y pues el coeficiente de expansión se encontró que es 3 veces el coeficiente de expansión lineal. El coeficiente de expansión volumétrica se aproxima a 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Y entonces acá tenemos en la tabla algunos coeficientes de dilatación. Noten que el alcohol etílico es el que menos. Vamos entonces a continuar. Ok. Antes en la imagen que está aquí abajo al fondo a la izquierda, tenemos un beaker lleno de agua hasta el borde inicialmente. Pero si usted calienta el agua, lo que va a pasar es que se va a expandir y como consecuencia de esa expansión se va a derramar. Como comentario, a los seres humanos también nos ocurre estos fenómenos de expansión. Si no, trate usted de hacer ejercicio. Cuando usted haga ejercicio va a sentir, después de una rutina un tanto intensa, puede que sienta el cuerpo inflamado. Incluso a una temperatura mayor a la normal. Bien, hay una ecuación aquí, entonces, bueno, hay varias ecuaciones, dos. Tenemos esta ecuación que es principalmente con la que vamos a trabajar, donde el coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. A ese 3 alfa se le puede escribir también con la letra beta. Algunos libros lo prefieren. Bien, tenemos aquí varios coeficientes de dilatación térmica, volumétrica en este caso, y tenemos que la gasolina es 9.5 por 10 a la menos 4, y en el caso del acero y el hierro es 10 a la menos 6. Es decir, lo probable es que la temperatura aumente porque el aire es caliente. Y si aumenta la temperatura,
volumen de aire. Aumenta el volumen de aire. ¿Qué tanto aumenta? Bueno, aquí tenemos el coeficiente de dilatación volumétrico que nos lo va a decir. Bien, y como tip, digamos, es, no necesita usted tomar en consideración del aire cuando el automóvil no hay el fabricante está no en entre las demás, pero, pero mientras el aire caliente es que le va a consumir más combustible, solo nada. Ok, acá tenemos, vean, del vidrio y del mercurio. En este caso, el vidrio Pyrex tiene un coeficiente volumétrico de 9 dividido entre 1.000.000. Y en el caso del mercurio es de 1.8 dividido entre 10.000. O sea, se expande más el mercurio que el vidrio. Ok. Ok, en este caso, había un ejercicio acá, es el matraz de vidrio Pyrex, que se llena con 50 centímetros cúbicos de mercurio a 20 grados. ¿Qué volumen alcanzará el sistema si el sistema, perdón, se calienta de forma uniforme a 60 grados? Ok. Y bueno, entonces aquí aparecen las ecuaciones, donde se detalla que el mercurio es el V1 y pues el vidrio Pyrex el volumen 2. Bueno, y aquí se calcula se hace un despeje, perdón, para encontrar el valor deseado y se obtienen estos resultados. Bien, ok. Hay unos ejercicios resueltos acá, no los vamos a hacer.